Nos vamos a las noticias que también mandan y esta es lamentable porque nuevamente clausuran una clínica estética, esta vez en Providencia y porque hubo una mujer que falleció, 38 años de edad. Y Ignacia Mir tiene todos los detalles. Igna, vamos contigo. Sí, Mari, una mujer de 38 años, pero no solo eso, una madre de 3, el más pequeño de ellos de solamente un año. En esta clínica estética que la pasamos a ver, ¿cierto? Que es una clínica médica Almirante Pastene, ese es su nombre, la que supuestamente subarrendaba, ¿cierto? Además, los pabellones en su interior para otros doctores y cirujanos. Está inmersa en el corazón de Providencia, para ponerlos en contexto a todos ustedes. Una calle que, como dice el nombre de la clínica, es Almirante Pastene, la calle que ustedes ven, donde hay muchos locales comerciales y colinda, digamos, con Avenida Providencia por un lado y por el otro con Andrés Bello. Esta clínica, mira, pasemos a ver por acá, Jota, ayer fue clausurada. ¿Por qué? Se informó justamente a la familia que una mujer había fallecido justamente en esta clínica en medio de este procedimiento, digamos, por una abdominoplastía, que también se había comunicado que era una liposcultura y la familia decía, bueno, es liposcultura, pero acá le estaban haciendo por algún motivo una abdominoplastía y además con una posterior inyección, ¿cierto?, en los glúteos. Ese era el procedimiento por el cual esta mujer venía a este lugar. Ingresa a las 9 de la mañana, a las 12 al mediodía le da un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Y horas más tarde se le informa a la familia, no que había fallecido, sino que tenía complicaciones en su cirugía. La familia llega y ya fallecida hace horas, recién le comunican en el frontis de la clínica Carabineros de Chile que su madre había fallecido en este lugar. Nunca le comunican qué es lo que había sucedido, ¿cierto? Y se lo comunican en el frontis de esta clínica que hoy está clausurada, su primer día clausurada por lo que sucedió ayer. Vino Seremi de Salud, ¿cierto? Pero mira, Mari, más importante me parece escuchar lo que dijo su hija mayor, que ayer habló con la prensa, dio detalles de lo que sucedió, de esta injusticia para ellos, de un momento tremendamente doloroso. Escuchemos. Cuando nos llamaron nos dijeron que teníamos que venir por acá porque no había salido tan bien la operación. Pero llegamos aquí y cuando llegamos nos encontramos con carabineros, con toda aquí la prensa, y aquí nos dijeron en la puerta los mismos carabineros que ella había fallecido. ¿Esperan finalmente que sean detenidos estas personas que intervinieron? Si ellos tienen la culpa y hicieron algo mal, obviamente que sí. Mira, escuchábamos justamente, claro, las declaraciones de su hija mayor. Ellos son 3 niños y justamente la que hablaba era la mayor de 23 años, que está pronto a cumplir los 23, 22 tiene ahora. Hay una más pequeña de 20 y el menor que yo les comentaba de tan solo un año. A ellos se les comunicó solamente que su madre tenía complicaciones durante esta cirugía del pabellón de la clínica que estamos, ¿cierto? Y además, un detalle que justamente comentaba la hija era este problema que ella sabía que su mamá venía por una liposcultura y le estaban haciendo una abdominoplastía. Eso fue lo que le comunicaron, ¿cierto?, los doctores. Y además, información que les dieron directamente a la familia es que la persona, el cirujano que lo estaba atendiendo, no tenía su título homologado en nuestro país. Esa es información preliminar. Entendemos también que Fiscalía está investigando en ello. Se comentó que la clínica sí tiene los permisos para operar, pero faltaron, por ejemplo, en muchas faltas durante esta emergencia, siendo la más grave, Mari. Aquí hay muchos hospitales en el sector. Está el Hospital Salvador, está la Clínica Indisa, está la Clínica Santa María, muy cerca de aquí. No se llamó a emergencias. Ese es uno de los puntos que la familia decía, ¿por qué no sucedió, digamos, este protocolo de emergencia? ¿Por qué no se llamó a un hospital? ¿Por qué no la llevaron a un hospital? Y eso podría haber evitado este fatal desenlace. Y nada, llama la atención porque, claro, es una clínica que no es una clínica que está escondida dentro de un edificio, un departamento, como veíamos en otras oportunidades que se han clausurado. Es una clínica que todo el mundo lo ve desde afuera y sabe que es una clínica donde se realizan, me imagino, decenas de procedimientos a menudo. Entonces, que hayan tenido una serie de irregularidades como las que estamos conociendo preliminarmente, es decir, un médico que no tiene su título homologado, por lo tanto, aunque sea médico, yo entiendo que no puede trabajar como tal acá en nuestro país, que no se haya llamado a las urgencias, teniendo además centros asistenciales cercanos, si es que hay una falta de protocolo en el desarrollo de la cirugía, que era esta lipoaspiración con posterior transferencia de grasa a los glúteos, como se ha dicho, me sorprende que es como tanta falla en un procedimiento en un lugar tan conocido. Es una clínica grande, Eduardo. Acá hay pabellones, acá hay
habitaciones, ¿cierto? Para los pacientes que se hacen estas cirugías para que puedan hacer su reposo aquí. Tiene al menos 5 pisos, me atrevo a decir que quizás hasta un sexto. Y de hecho, si se fijan, a ver si el J nos puede ayudar en nuestra cámara, ¿cierto? Para mostrar, por algún motivo la clínica además amaneció con los vidrios rotos. Por algún motivo nos fijábamos ahora en abajo, está lleno de vidrios. Jotita, si me puede ayudar, por ejemplo, a mostrar por acá. Está lleno de vidrios, la clínica amaneció, digamos, con este golpe, además, que no sabemos qué es lo que sucedió. Mira por acá. Está lleno de vidrios aquí arriba, que es justamente el frontis que da hacia la calle. Entiendo que no es la primera vez. Probablemente le tiraron algo, además, Edu. Sí, según lo que no nos sabemos cuentan, con exactitud si es que es la primera vez que tenían una complicación acá. Según lo que nos cuentan, sí, la clínica tenía algunos antecedentes anteriores de situaciones parecidas y según lo que nos cuentan también, no es la primera vez que apedrean esos vidrios producto de las situaciones que ahí han ocurrido. Mira, vamos a sumar, Igna, la conversación a Jacqueline Alarcón, prima precisamente de la mujer fallecida que deja 3 hijos, 2 adultos y un menor de edad. Jacqueline, buenos días, si es que se puede decir buenos días, darte las condolencias a ti, a toda tu familia, por supuesto a los hijos de tu prima, decirte que lo sentimos muchísimo lo que está pasando y primero preguntarte cómo están como familia. No, todo mal. Me imagino, no es para menos. Cuéntanos un poquitito, Jacqueline, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo ella llegó a esa clínica? ¿Por qué le dio seguridad? Claro, bien decía Eduardo, era una clínica conocida que estaba a la vista, pero cuéntanos un poquitito cómo llega tu prima a la clínica. No tengo mayor información de eso, nada, no tengo información, solo sé que ella era una mujer sana, joven. Bueno, eso podría decir. ¿Tú sabías, Jacqueline, que ella se iba a hacer un procedimiento? ¿Lo habían conversado? ¿Era algo que ustedes, no sé, habían hablado? No habíamos conversado de ese tema en estos días. Solamente que ella era sana, joven, no tenía vicio, nada. No tenía ninguna enfermedad de base, era Nada. sana. Nada. Nada. ¿Y qué explicación les da la clínica? Cuando tu prima fallece, ¿qué salen a decirles? ¿Cuál es la explicación de por qué no llaman a urgencia, por ejemplo? Lo que pasa es que ya esa información la tiene más mis primos, ellos están allá, ellos tienen toda más información. Jacqueline, me imagino, bueno, tú dices que es otra parte de la familia la que tiene la información, pero para ir cerrando, entonces, ¿ustedes como familia van a iniciar acciones legales contra la clínica? ¿Han conversado cuáles van a ser los pasos? No sé, eso tienen que hablarlo ya más. Perfecto, Jacqueline. Gracias. Sí, está bien, Jacqueline, no te molestamos más. Jacqueline Alarcón, prima de la mujer fallecida, es una situación compleja y agradezco de todas maneras la posibilidad de conversar con nosotros. Estamos acá en el estudio con el doctor Claudio Tomás, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Está también el capitán Óscar Valdés de Carabineros. Bienvenidos a ambos. Doctor Tomás, antes de empezar a hablar del caso en particular, así como a nosotros cuando nos vamos a meter en una cirugía, los médicos nos piden una serie de exámenes para establecer nuestra condición de salud, el corazón, a ver si vamos a resistir una cirugía. ¿Qué le podemos pedir nosotros a una clínica, a un centro asistencial, a un profesional, antes de entregar mi cuerpo a la responsabilidad de sus manos? Cualquier clínica que tenga autorización para efectuar procedimientos quirúrgicos tiene que estar con un respaldo del CEREMI, es decir, hay una Seremía de Salud que se preocupa de determinar si la clínica interiormente cumple con las condiciones. Siempre se habla de que si tú te vas a operar tienes que tener toda la estructura, todos los elementos alrededor. Ok, pero si tú tienes una clínica que no hace urgencia, no va a tener UCI, no hace urgencia. Por lo tanto, no van a haber pacientes coronarios, no van a haber urgencias traumatológicas u otro tipo de cosas que requieran de un tratamiento intensivo. Por lo tanto, se consideran clínicas de mediana complejidad, así como hay hospitales en Chile que son de mediana complejidad, que son estatales. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes que tener un protocolo de evacuación. Porque aquí no hay un protocolo de emergencia, sino que es un protocolo de evacuación de un paciente crítico. ¿Cómo la llevo para...? Claro.
Pero lo que es importante es que en el momento de la emergencia es el equipo médico que está a cargo de la paciente, a cargo del procedimiento quirúrgico, el que tiene que tener las competencias para resolver. Pero déjeme ir un poquito antes, porque yo como ciudadano que me quiero hacer una cirugía plástica, veo, oye, una clínica grande, no está escondida, tiene cierto nombre, son varios pisos, veo entrar y salir gente, confío en eso. Sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? No se fiscalizó a tiempo, por lo tanto tengo que ir a la seremía y decirle, oye, no hicieron la pega, porque uno ve y dice, bueno, esto me da confianza. Exacto. Por eso le pregunto, ya, una cosa es que me dé confianza. ¿Qué es lo siguiente? A ver, muéstreme los papeles, muéstreme la última revisión del Ceremi, ir a la seremía y decir, oiga, me voy a operar ahí, la revisaron últimamente. ¿Qué es lo que se hace? Si tú vuelvo a lo que sucedió. Lo primero es darle condolencias a la familia Sí, claro. de la persona que falleció. Y analizando el tema, si tú te fijas, ¿por qué clausuró el Ceremi? Dijo, primero que nada, aquí había médicos que estaban trabajando, que no estaban notificados, que participaban dentro de la clínica. Es decir, no había una acreditación por parte de la clínica de los médicos que estaban trabajando al interior. No basta con decir, yo arriendo el pabellón. Sería absurdo. O sea, que el director técnico de la clínica diga, miren, le arrendo este espacio dentro de la clínica, el doctor verá lo que hace. No, tú tienes que tener claro cuáles son tus competencias, tus capacidades y tus condiciones y qué es lo que puedes hacer. El segundo punto, dice que no estaba el director técnico de la clínica al momento en que el Ceremi fue habiendo una emergencia grave. Y esa fue otra de las condiciones que determinó la seremía por la cual clausuró. Entonces, aquí tú ves que se produce un problema que... ¿Quién es el que tiene que responder para que los chilenos tengamos seguridad en el acceso a salud? El Estado. En la seremía. En la seremía. Es que eso me pasa a mí y que no puedo estar más de acuerdo con Eduardo, porque cuando uno ve esta clínica llamativa, grande, te da seguridad. Entonces, obviamente es responsabilidad de la seremía. Sobre todo, que les quiero leer una noticia, de octubre del 2022 ya había sido clausurada esta clínica. Si ya tiene esos antecedentes, mira, clausuran, estoy viendo un reportaje de La Tercera, clausuran clínica estética que mantenía prohibición de funcionamiento en Providencia. Paciente quedó grave tras cirugía. O sea, ya estamos hablando, dice además, desde la Seremi de Salud informaron que han cursado 52 sumarios sanitarios y 19 prohibiciones de funcionamiento a clínicas estéticas de toda la región metropolitana. Si uno tiene un antecedente como esta, la seremía, es responsabilidad seguir fiscalizando. O sea, ¿cómo puede seguir funcionando? Porque yo estoy, y lo reitero con Eduardo, que si uno ve esto, es una clínica que a uno al menos el nombre le suena. No es una clínica desconocida, grande, con piso a la vista. Uno entiende que cuenta con todas las condiciones. Es que a lo mejor la clínica sí tenía las condiciones, pero el equipo médico no estaba capacitado para hacer el procedimiento y para resolver la emergencia. Pero ahí el Estado te tiene que cuidar, no es uno... Cuando uno ha ido al doctor y se va a operar o hace, oiga, me presta sus papeles, sus certificados. El punto radica en algo que conversamos la última vez que estuve con ustedes. Y tiene que ver con esto de las certificaciones, las especializaciones. Hay que entender una cosa. Existen dos cirugías en el área de cirugía plástica que tienen mortalidad demostrada. Es decir, puedes tener complicaciones médicas graves y puedes tener muerte. Si tú analizas todas las muertes de los últimos pacientes que han habido en clínicas de este tipo, te vas a dar cuenta que estaban haciéndose o una liposucción o una abdominoplastia o una combinación de ambas cirugías. Esas son... ¿Por qué? Porque son cirugías que tienen un proceso inflamatorio, un proceso biológico y riesgos en los pasos quirúrgicos que pueden determinar complicaciones graves. Todas las cirugías tienen riesgo. Todos los cirujanos tenemos complicaciones. No hay ninguno que no tenga. Solamente el que no opera no tiene complicaciones. Y eso es una realidad. Cuando tú te operas con un cirujano que está certificado, la posibilidad de que usted tenga una complicación es menor. Y la posibilidad de que sobrepase esa complicación es mayor. Pero si el médico no es especialista, solamente aprendió a hacer una técnica quirúrgica, va a estar en malas manos. Este tipo de cirugía, específicamente la liposucción, tiene problemas relacionados con los volúmenes que se van a sacar, la ruptura de células dentro del cuerpo de tejido graso que pueden provocar distrés respiratorio, que es una complicación grave que puede requerir UCI, intubación del paciente y un manejo de ventilación mecánica asistida. Tiene un procedimiento que habitualmente se hace, que es lo que se llama el Brazilian Botox o el aumento del área glútea con injerto graso, que tiene mortalidad y que ha sido estudiado a nivel mundial.
En Estados Unidos te exigen hoy en día algunos estados que para hacer el procedimiento tienes que hacer una ecografía simultánea para saber dónde estás poniendo el injerto de grasa. Y eso determina riesgo. Entonces, que una persona joven muera en forma súbita, tiene que hablar de que hubo algo que fue con mucho... ¿Negligencia al médico? No te puedo hablar de negligencia porque el único que puede determinar si es negligente o no es el juez. Porque tiene que analizar todos los elementos. Porque a lo mejor el doctor actuó en lex artis y hubo otra complicación porque yo no tengo el antecedente. El detalle está en que lo que sí hay que tener en cuenta es que la gente y los pacientes a veces no son los culpables, pero se tienden a banalizar ciertos procedimientos quirúrgicos como si no tuvieran riesgo pero yo insisto, nunca. en una clínica como esta, alguien que va no banaliza el procedimiento. Entonces, quizás por ley debería ser una obligación tener el certificado a la vista y que cada paciente lo vea. Correcto, y que tuviera un certificado de que los médicos que la van a operar sí son especialistas. Ahora, ¿qué recomendación le da usted a la gente que nos está viendo y que a lo mejor se quiere someter a una cirugía? ¿Qué debería preguntar? ¿Qué debería pedir? ¿Dónde debería ir? Hemos hablado en varias oportunidades de un triángulo de seguridad, que no te garantiza, pero por lo menos te ayuda. ¿Cuál es ese triángulo? Paciente informado. Y eso es muy importante. Que el paciente sepa que tiene riesgo, cómo va a hacer su cirugía, hasta cuándo va a poder operarse. Segundo, que el centro clínico esté certificado. Y en ese sentido, tal vez falta ley de que diga que por lo menos el centro muestre cuáles son sus elementos de seguridad, cuáles son sus protocolos de emergencia, cuál es el centro de traslado en caso de emergencia médica grave, ¿ya? Y por último, que el médico que la va a operar esté certificado como especialista. Ahora, ¿usted recomienda operarse en clínicas como esta que no tienen servicios de urgencia? Porque Yo esa es una trabajo pregunta. en una clínica así por mucho tiempo. Hemos tenido complicaciones como cualquier otra clínica, pero no determina una cosa habitual o que determine un punto en el cual tú te planteas lo otro. Pero también he trabajado en clínicas de alta envergadura. Entonces el punto es lo siguiente. Si la paciente es sana, si está todo estudiado, si el equipo quirúrgico tiene todo el entrenamiento y todos los elementos, tú puedes intentar hacer una cirugía segura con un riesgo menor. Pero siempre existe el riesgo. Claro. Y ese es el punto. Permítanme un segundo, son casi las 9 de la mañana, estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí, Ina, en la clínica que hoy amanece clausurada nuevamente, como nos contaba María Luisa recién, de algo que había ocurrido hace un par de años, con el dolor de una familia y con esto que nos permite tener esta conversación respecto a las responsabilidades que nos quedan a nosotros, también al Estado en términos de supervisión. Ignacia. No te estamos escuchando, Ignacia, todavía. Te vemos, pero no te escuchamos. No sé si es una situación de acá. Pero sí entiendo que habló el Ceremi, que habló el fiscal y que vamos a pasar a escuchar entonces qué fue lo que dijo el Ceremi. Mira. Hay varias situaciones en las cuales están bajo un sumario sanitario, se están investigando, pero principalmente hay 3 razones que nos llaman justamente a clausurar esta clínica. La vamos a hacer. Se va a clausurar. Al término de la jornada, justamente cuando el fiscal ya determine todas las diligencias en este lugar, se va a clausurar. Primero que todo es porque se está investigando la activación del protocolo traslado justamente de un paciente cuando tiene una situación compleja como la que vivió la paciente y que no se trasladó. Eso está bajo investigación. También otro antecedente tiene que ver con que si bien el personal, como dijo el fiscal que está acá, contaría con las autorizaciones que tiene que ver con su ejercicio profesional en nuestro país, no es el equipo de salud que a la autoridad sanitaria se reportó. Cuando hay algún tipo de procedimiento como este, se tiene que reportar a la autoridad sanitaria, que en el equipo en el fondo que va a hacer un procedimiento. Y tercero tiene que ver con la situación de que en el momento también de la fiscalización en cualquier establecimiento de salud tiene que haber un director técnico. En este caso no fue así en el momento de la fiscalización y ante todas esas situaciones es que son un riesgo inminente, es por eso que se decreta la clausura de este lugar. Las declaraciones del Ceremi anunciando la clausura de la clínica, más o menos evidente que la iban a clausurar después de que se haya constatado una muerte y la situación que al parecer es irregular dentro del procedimiento. Habló también Félix Rojas, el fiscal de Flagrancia Oriente, esto fue lo que dijo. Se trata de una mujer joven que se sometió a lo que entendemos es una liposcultura, durante la cual tuvo un paro cardiorrespiratorio y después de distintos intentos de reanimación, finalmente, lamentablemente, falleció. Entiendo que los médicos serían extranjeros en cuanto a las
autorizaciones y títulos para realizar las operaciones. En este caso lo que se nos ha señalado es que ellos cuentan con los títulos pertinentes. Todo lo demás en cuanto a tipo de autorizaciones, protocolos, es algo que está investigando tanto la Seremi como la Brigada de Homicidios. En este momento todavía no hay detenidos. Esto podría eventualmente variar una vez que terminen las diligencias de la Brigada de Homicidios. Y ahí están las declaraciones del fiscal Félix Rojas, quien dice que la mujer tuvo un paro cardiorrespiratorio y que efectivamente eran doctores, al parecer extranjeros. Se está investigando obviamente lo de los títulos y todo, pero doctor, para que ella haya hecho un paro cardiorrespiratorio, más o menos uno puede saber qué fue lo que sucedió para llegar a eso. Solamente la autopsia te va a permitir llegar, porque existen varias posibilidades cuando tú estás haciendo una liposucción. Puede, por ejemplo, provocarse una perforación con las cánulas dentro del abdomen y comprometer una víscera importante como el hígado o el vaso. Entonces hay veces en que el paciente está con un pequeño sangramiento. Se ha visto en liposucciones en el contorno dorsal o en esta zona donde se ha penetrado y se le ha provocado lesión del vaso o del riñón, y es un sangramiento lento y que muchas veces cuando el paciente es volteado y cambia la posición se produce el shock hipovolémico como tal y la muerte. Hay posibilidades de perforaciones dentro del abdomen como tal. Existe la posibilidad de que, y eso es muy habitual, que uno ve especialmente en médicos que no tienen entrenamiento adecuado, que extraen excesiva cantidad de tejido graso. ¿Por qué? Porque te llega un paciente que tiene un índice de masa corporal muy alta. Y eso es un riesgo. También está demostrado que cuando tú operas pacientes que sobrepasan los 30 puntos de índice de masa corporal para tratar de mejorar un tema de obesidad con liposucción, tiene morbimortalidad alta. La mayoría de los pacientes terminan con anemia o puede que se extraiga mucho y tú no vas controlando bien y de repente la paciente entra en un equilibrio muy finito y llega un punto en que sacaste un poco más y se produce un descalabro y empieza el choque. ¿Hay un porcentaje recomendado para sacar de máximo de grasa a una persona en una liposucción? Las megaliposucciones que estamos hablando sobre 4 o 5 litros de liposucción, ¿ya? Está demostrado que tienen morbimortalidad. Eso se estudió en los años 90, comienzo del 2000, porque se trató de hacer liposucciones de alto volumen para tratar pacientes obesos para ver si podías bajar los factores de riesgo de diabetes que se le asociaban. Y se demostró que no, que tenía riesgo. Por lo tanto, si tú haces una gran liposucción en gran volumen, tienes riesgo de tener anemia severa o incluso de que el paciente durante el proceso entre en un proceso o en un estado de shock. No Doctor, parece ser el caso en todo caso por las fotos de las jóvenes. Sí. ¿Sabemos cuántas de estos procedimientos se hacen al día, a la semana o al mes? Porque me parece que deben ser muchos, ¿no? Uno ve cada vez más lugares que ofrecen este tipo de cirugía o personas, uno va conociendo personas que se han realizado este procedimiento. Me parece que son muchos. Lo digo porque tenemos una situación que es grave, es la muerte de una persona, pero dada la cantidad de procedimientos, es bueno también precisar, ¿no? No es que todo aquel que se vaya a someter a esto vaya a morir. A tener esto. Estoy de acuerdo contigo. Y por eso también está con lo que conversábamos recién. Es decir, si una clínica es de mediana complejidad, pero tiene los protocolos, tiene el carro de paro, tiene todos los elementos para desarrollar el procedimiento quirúrgico, estás ok. Ese es el punto de inicio. El detalle está en que si el equipo que está ahí no es capaz, porque no tiene entrenamiento en resolver o porque no tiene el conocimiento para darse cuenta que el paciente está entrando en una situación crítica, cuando llega el momento en que ya es crítico, es poco lo que se puede hacer y a veces no revierte la situación. Claro, estamos también con el capitán Óscar Valdés. Capitán, aquí oriéntenos un poco, porque uno dice, ya había sido clausurada esta clínica, yo decía, en octubre de 2022. ¿Qué pasa que le vuelven a dar los permisos? ¿Hay una negligencia aparte del Seremía de no haber fiscalizado, mayor? Bueno, todo lo que tiene que ver, primero que todo, buenos días y lamentablemente esta tragedia que hoy en día tenemos que estar comentando gracias al tremendo análisis que está realizando el doctor aquí. Primero que todo, destacar de que todo lo que tiene que ver con el tema de las clausuras de estos centros, clínicas médicas, van a depender directamente de la Seremía de Salud. Eventualmente se puede disponer que se genere alguna clase de fiscalización por parte de Carabineros, pero si que ya se levanta la clausura, esta puede sin duda seguir funcionando con total normalidad, indistintamente cuáles hayan sido las motivaciones para que se haya generado la clausura. Ahora bien, directamente lo que ocurrió aquí, ciertamente una tragedia. Carabineros de la 19ª Comisaría de Carabineros fue notificado y por más que intentamos llegar a tiempo, ya lamentablemente los esfuerzos que podíamos destinar eran tardíos.
personal intentó ahí hacer lo que lamentablemente se pudo, pero sin embargo se debieron limitar a lo que era todo el tema del procedimiento policial y efectuar las cuentas correspondientes, tanto el Ministerio Público, Seremia de Salud, que finalmente se dispuso que la Brigada de Homicidios realizara las diligencias tendientes a establecer si es que existe alguna clase de dolo, culpa o eventual negligencia por parte de esta clínica. Quiero invitar a la gente que nos está viendo, que si tiene alguna pregunta, alguna consulta, que sea, a lo mejor usted se va a someter a algún tipo de cirugía de esta naturaleza o de otra, y le saltan dudas, temores. También la idea es, como se dice metafóricamente, poner la pelota al piso y dimensionar las cosas en su respectivo interés. Tenemos acá un referente, un médico que nos puede ayudar a canalizar esas preguntas. Nuestro WhatsApp, más 569-9407-0107. Más 569-9407-0107. Hazla por escrito, mándanos tu audio si así lo deseas y las vamos a ir canalizando al doctor que me hace así. ¿Qué pasa? Te quería mencionar una cosa, Eduardo, con respecto a cómo ha solucionado esto, cómo se han ido solucionando este tipo de problemas, porque no nos afectan a nosotros solamente como país, e incluso los países desarrollados también se han visto con este tipo de problemas. Por ejemplo, hay ciertas legislaciones en las cuales se eliminó el hecho de decir clínica de estética o clínica de esto. Solamente se puede llamar un recinto clínico aquellos que están autorizados por la autoridad de salud para efectuar procedimientos quirúrgicos de ciertas características. Perfecto. Ese es el primer punto que se ha logrado. El segundo, que se ha zanjado claramente el tema con respecto a especialidades. Si bien ningún país tiene una ley de especialidades como tal que dice que el médico solamente puede hacer esto y nada más, porque no puede haber una ley que te inhiba como médico a actuar, porque si no enfrente a una emergencia ningún médico actuaría porque todos nos llenaríamos de demanda. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros solicitando hace rato? Ya hay una ley en el Congreso y es una ley que regule los procedimientos de cirugía con fin de embellecimiento corporal, ¿ya? Es decir, cirugía estética. De tal manera de que los especialistas que tengan las condiciones y la capacidad para hacer ese tipo de cirugía sean los que puedan certificarse y ser autorizados para desarrollarlo. Obvio. Eso no va a eliminar completamente las complicaciones ni va a eliminar la posibilidad de muerte, ¿ya? Pero ¿sí? Por lo menos las va a disminuir. Por supuesto, no, sí, yo creo que en la medida que todo esté aclarado, certificado y puntualizado, disminuye, pero entendiendo que cualquier intervención siempre supone un riesgo para el cuerpo humano. Ahora, me llama la atención si es que efectivamente teníamos médicos operando acá sin la certificación para trabajar de médico en Chile. Hemos tenido aquí la discusión de la UNACON, de cómo se pueden certificar, de los médicos de aquí y de allá, de las necesidades que tenemos también, de aumentar la cantidad de especialistas, etcétera. Pero lo cierto es que llama la atención que un recinto médico que se hace llamar clínica, que es conocido grande, podría haber estado trabajando con gente que, pudiendo haber estudiado medicina en su país, no tiene certificación chilena. Estoy de acuerdo contigo y aquí el punto viene por otro lado. Se habla que la clínica o la administración de la clínica dio una declaración, entiendo, no lo vi bien porque lo vi en una nota de prensa, de que habían dicho que ellos habían arrendado el pabellón. No, Claro. no es así. Tienen responsabilidad también, porque tienen responsabilidad en saber quiénes están operando y qué es lo que están haciendo. O va a decirme la persona esa, no, es que nosotros le entregamos todo y el doctor verá lo que hace. Claro, él dijo que era Ahora, doctor. A mí aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Varias en realidad. Por un lado, debería existir un protocolo que se transparenten los riesgos en procedimientos como este. Debería estar por ley que saque, que te tengan que mostrar por obligación los títulos que tú tienes. Pero eso no existe. Cuando uno se somete, uno tiene que firmar un consentimiento donde le expliquen a uno que es parte de los derechos del paciente. Exacto. Y el consentimiento informado es parte de los protocolos que son significativos. Hace poco hubo una sanción legal con respecto a otra clínica de Santiago, bastante importante, en la cual se lo sancionó porque en un paciente que hubo un detalle técnico o quirúrgico o una pequeña complicación o mayor, no lo sé exactamente, pero no había protocolo, no había un consentimiento informado. Y eso es una sanción grave. Sí, pues eso tiene que estar. Porque tú tienes que leerlo y el consentimiento debe ser firmado con distancia al procedimiento. Es decir, cuando tú te ingresas, autorizas a la clínica, dice el doctor tanto me explicó tal cosa, va a hacerme tal cosa y esto es lo que está escrito. Pero aparte de eso, la persona con el médico debe firmar un protocolo, digamos, en el fondo de saber un consentimiento informado, pero no el mismo día de la cirugía. Claro, no en la camilla. Exacto, no el mismo día de la cirugía. Y a mí, Vox. lo tercero que me llama poderosamente la atención, que usted acaba de explicar hace unos instantes, doctor, ¿cuándo se puede llamar clínica? Y aquí se llama clínica.
y no está la fiscalización necesaria. Entonces, si yo lo escucho, obviamente ha dado muchos datos muy buenos, pero más encima si llama a clínica, entonces aquí me voy a la segura, pensaría uno. O sea, como que aquí yo siento que hay un nivel de negligencia en fiscalización importante, porque obviamente es conocida, está a la vista, se llama clínica y no está la fiscalización, siendo que ya el 2022 en octubre se había cerrado. Es más, se dijo que los doctores que la habrían operado no estaban informados a la Seremía. Entonces uno dice, chuta, aquí fallaron muchas cosas, pues hay una culpa del Estado importante. Hay una falla y tiene que ver con nuestra legislación. El Código Sanitario nuestro está bastante antiguo y no se ha avanzado en algunos aspectos. La medicina ha cambiado bastante y hay ciertos detalles que tienen que cumplirse, ¿ya? Ahora, si tú lo analizas, ¿por qué la UNACOM es importante? Porque hubo un periodo en que muchos médicos entraron a Chile, que fue durante la pandemia, porque a un senador de la República se le ocurrió que era importante que entraran médicos al país porque necesitamos más médicos y que no dieran el examen que certificaba que eras médico. Entonces tú dices, ¿para qué un alumno de medicina estudia medicina si cuando termina, todos los médicos que estudian medicina en Chile, para poder empezar a ejercer, dan en la UNACOM también? Entonces, ¿por qué va a venir un médico desde fuera que tú no sabes si tiene las certificaciones son reales o no? Porque seamos claros, se copian certificados falsos de profesiones con facilidad. Hoy en día eso ocurre. Entonces tú presentas certificados y dices, ok, yo estoy capacitado. Para eso son los exámenes, para eso son las certificaciones. Porque eso nos va a ayudar a tener menos riesgo. No lo elimina completamente, pero disminuye. No basta con que diga que estudió la carrera, tendrá que demostrarlo. Miren, los voy a invitar a que escuchemos, porque está con nosotros a través de la plataforma digital, Joyce Andrea. Ella se realizó una liposcultura con transferencia de glútea el año 2023. La operación fue realizada por el médico Daniel Piñango, que entiendo es el mismo médico que está ahora en el centro de la noticia, y que tuvo un postoperatorio que fue bastante complejo. Ahí ya está con nosotros Joyce. Gracias, Joyce, por estar con nosotros esta mañana, por la valentía también de dar tu testimonio. Me gustaría que, primero, aclárame, ¿es el mismo médico del cual estamos hablando ahora? Y segundo, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Fue aquí, en esta misma clínica? Fue exactamente la misma clínica, sí, y me acabo de enterar que fue el mismo doctor, así que igual estoy como un poco choqueada. Me imagino. Y bueno, lamentable por la familia, de verdad un abrazo gigante para ellos. Claro, mi experiencia en la clínica fue fatal. A mí me operó el doctor y el doctor se fue. A mí me dejó a la deriva. ¿Cómo? 100% a la deriva. ¿Cómo terminó la cirugía y se fue? ¿Te dejó ahí como que otros te vieran? La cirugía, exacto. Sí, terminó la cirugía y él se fue. Y después, a ver, pero me imagino la cirugía, tú estabas dormida, estabas despierta, llega él después cuando tú estás recuperada al postoperatorio a conversar contigo, ¿nunca más lo viste? No, nunca más lo vi. ¿Y cómo quedaste? Ni siquiera con los postoperatorios. ¿Cómo? ¿Cómo quedaste? Mal porque la verdad yo al momento de despertar me dio una crisis de pánico y la clínica en sí no tiene personal, no es como un hotel. Ajá. Tú vas, te meten en una habitación, te operan y luego adiós. Joyce. Dígame. A ti, no, perdón, termina lo que estabas contando. Dijiste. Habían TENS, 5 o 4 TENS que estaban en la clínica. Y al momento de yo despertar y me dio la crisis de pánico, ellos como protocolo tenían que tenerme 2 horas en observación postoperatoria y ellos simplemente me derivaron a la habitación, llamaron a mi esposo, a mi suegra y no supe de nadie. Y yo gritaba de dolor porque había sido todo tan traumático y el doctor no estaba porque pregunté por él, el doctor me operó y simplemente se fue. Yo la verdad es que botaba mucha sangre, no te hospitalizan ahí, de hecho te mandan a que tú tienes que buscar una residencial, un hotel, algo y irte con alguien que te pueda cuidar, porque simplemente el doctor te opera y te dice chau. Claro, llego hasta aquí y no sigo. Sí, y la cirugía misma, ¿cómo quedaste? Independiente que tú dices sentía mucho dolor, nunca más vi al doctor, nadie me fue a ver, me dejan en una habitación como en un hotel.
Pero por lo que tú pagaste, que además yo me imagino que es precio mercado, porque en general uno ve estas clínicas que las clausuran y cobran exactamente lo mismo que cualquier otra clínica, ni siquiera es como que uno esté ahorrando plata. Pero ¿cómo quedaste de lo que tú te hiciste? La verdad es que quedé bien, me costó mucho recuperarme. Si bien el doctor, yo no tuve un postoperatorio donde el doctor me hiciera los controles correspondientes, ejemplo, el primer mes, segundo mes, tercer mes. No, de hecho en un momento el doctor me envió un WhatsApp y me dice, se va a contactar contigo mi secretaria, porque si bien yo llevaba 3 meses y no veía ciertas evoluciones en mi operación, pero nunca más supe de él, nada, ni siquiera me contactaron de la dicha clínica donde él trabajaba y arrendaba estos pabellones, pero nada, nunca más Joyce, supe de él. Cuéntanos cómo llegas tú a este doctor, a esta clínica, qué preguntas hiciste para garantizar que la clínica tenía todo lo necesario para hacerte una intervención de esta naturaleza, ¿se te informó de los riesgos que tenía? Mira, yo llegué porque en Facebook hay un grupo que se llama Operaciones Chile, donde hay muchas mujeres que empiezan a evaluar el tema de la cirugía, si es que hay doctores que están certificados, etcétera. Y una amiga mía se operó con dicho doctor, ¿ya? Pero a ella no la operaron en esa clínica, ella la operaron en un supuesto pabellón que está en la clínica que trabajaba el doctor, un pabellón de menor cirugía. Y si bien yo igual traté como de investigar si el doctor estaba como certificado, si la clínica era buena, la clínica tenía súper buenas recomendaciones hasta ese entonces. Y si bien al momento de que me operé, claro, me hicieron firmar el consentimiento. ¿Te explicaron los riesgos? ¿Cómo? ¿Te explicaron los riesgos que podía llevar el procedimiento? Mira, el doctor, yo fui con mucho miedo, pero el doctor en todo momento me decía, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me solicitó hacerme los exámenes correspondientes y si bien yo igual tenía como cierto grado de anemia, y aún así el doctor decía que no, que todo iba a estar bien, que no iba a pasar nada más allá. Si bien mi familia no quería que yo me operara, mi familia en todo momento se puso en contra hasta última instancia, y cuando yo llegué a pabellón yo me estaba arrepintiendo. Yo no quería ya, me dio tanto miedo que me estaba arrepintiendo, y el doctor le dijo a la persona que me anestesió, duérmela. Fue lo único que me acuerdo, que le dijo duérmela. Oye, pero eso ya... Espérame, quiero hacer un break ahí para agregar a la conversación al doctor. Cuando una paciente llega así, un poco arrepentida, con cierto nervio, que ahí en lo que acabas de decir explica la crisis de pánico que vive postoperatorio, ¿te pueden operar igual? Como paciente tienes el derecho siempre de suspender cualquier procedimiento, en el momento que sea. ¿Y cuando tú tienes dudas que el doctor diga duérmela? No me parece un procedimiento adecuado, no lo comparto. Hay una cosa que queríamos mencionar. ¿Sí? Vimos con el capitán recién, el doctor de quien se habla tiene su título de médico cirujano homologado en Chile, estudió en Venezuela y tiene una certificación como especialista en cirugía general, pero no tiene formación de especialidad en cirugía plástica. Ajá. Y la formación de especialista está hecha en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, estamos hablando de lo que conversábamos. ¿Tú puedes asistir para aprender algunos procedimientos? Sí. Si el doctor es cirujano, puede saber cómo se hace un procedimiento quirúrgico con una técnica de asepsia y manejo de ciertas indicaciones, ok, pero eso no te hace especialista. Y es ahí donde empiezan las complicaciones de este tipo. Estamos hablando de una paciente que está hablando, que tuvo una experiencia no adecuada en su momento. Entonces tú dices, ok, se empiezan a juntar ciertas líneas. Yo no estoy diciendo que el doctor haya sido negligente, que haya cometido un error ni nada, pero volvemos a lo que conversábamos recién. ¿Por qué es importante que vayan con una persona que tiene certificación? Porque él sí vio muchas veces los procedimientos, vio también complicaciones y sabe cuáles son los riesgos. Tiene educación médica continua. Cuando tú perteneces a una sociedad científica, el colegio médico, estás sometido a educación médica continua, que es fundamental para que un médico esté al día en lo que hace. Pero si yo me autodeclaro especialista, nadie me certificó. Claro. Y eso no es correcto. No es correcto
porque los países desarrollados no lo permiten. En cambio, nosotros sí lo estamos permitiendo. Aquí es muy laxo, al parecer, respecto a eso. Joyce, cuando tú estabas ahí, ya tú nos contabas que a último minuto te estabas arrepintiendo y te dicen poco menos que ya duérmala para que se deje de molestar la paciente, se quede tranquila. Porque me imagino, ahí argumentarán, no, está nervioso, suele ocurrir que uno a último minuto como que se desespera y suele decir eso, pero tranquila, te vas a dormir y vas a ver que todo va a estar bien. ¿A ti te leyeron los derechos de paciente antes de, te hicieron firmar el consentimiento donde señalaban claramente lo que se iba a hacer, los riesgos que tenía, la sedación, etcétera? A mí me hicieron firmar un consentimiento, pero no en ese momento. El consentimiento me lo hicieron firmar días antes de la operación. Está bien, que es lo que decíamos recién, tiene que ser antes de, no cuando uno va en la camilla ahí, digamos, al box. Exacto. De hecho, cuando yo llegué a la clínica, en sí no hay ambulancia, no hay personal, nadie te recibe. La clínica estaba cerrada, de hecho. Mi operación empezaba a las 7:30 de la mañana. Yo llegué a la clínica, estaba cerrada. En ningún momento vi entrar, no sé, un recepcionista que te reciba, que te haga un formulario con datos de paciente, datos de familia, nada. O sea, es una clínica completamente vacía. Es como bien sui generis, lo que uno suele ver en clínicas y hospitales, que hay un lugar donde te reciben, tú tienes que llevar toda la documentación, exacto, te acompañan, te llevan a la sala previa, después te van explicando, o sea, nos hemos sometido a cirugía, te van explicando esto, aquello, lo que viene, hay un lugar exacto de recuperación, luego vas a la sala, después te mandan para la casa, pero hay todo un procedimiento, hay paso a paso. Aquí poco menos que entraste golpeando la puerta, ábrame, a ver si hay alguien para que me opere. Tal cual. Exacto. Y después de tu experiencia, de tu mala experiencia, dice Joyce, tú decías, yo vi en Operaciones Chile, que es como un portal donde hay recomendaciones y donde todos ponen su experiencia, y ahí te dio confianza que estaba bien calificada. ¿Tú después pusiste en algún lado tu mala experiencia en esa misma Operaciones Chile, en ese portal, por ejemplo? ¿Pusiste algo, advertiste o nunca hiciste nada? No, nunca hice nada, la verdad, porque después de la operación igual como que entré en un proceso como depresivo, por decirlo así, que me mantuvo varios meses un poco choqueada. Entonces no fui capaz como de seguir ingresando. Lo único sí que antes de operarme yo había publicado a las niñas y les había dicho que tenía mucho miedo. Que mi familia tenía mucho miedo, mi madre no quería que yo me operara, ni mi esposo, nadie estaba de acuerdo, pero si bien esto es el sueño de toda mujer hoy en día, que desgraciadamente se abren las puertas y uno confía nomás, uno se entrega. Joyce, ¿por qué te operaste ahí, no en una clínica establecida o en un centro asistencial, en un hospital, en un lugar más establecido, digamos, más conocido? Lo que pasa es que igual, bueno, hoy en día lo que te mueve harto es Instagram, publicidad, redes sociales. Entonces, claro, yo veía los trabajos que hacía el doctor y como te mencioné anteriormente, una amiga se había operado con él y ella misma me dijo, no, anda, súper bueno. Yo, de hecho, había ido con una doctora, que también es extranjera, es venezolana, y cuando me puse a averiguar de ella, claro, no tenía ni siquiera título de cirujana, de absolutamente nada. Entonces me arrepentí. Y claro, llegué al doctor, le vi sus trabajos, vi la clínica, vi que tenía muchos seguidores, que la gente ponía que era buena. Entonces yo enganché por ese lado nomás. Sí, me imagino. Me imagino que además el susto cuando hoy día ves que una persona fallece en esta misma clínica, me imagino doctor, que también hay una reflexión de la que me salvé, podría haber sido yo. Exacto. De hecho, antes de entrar acá a la entrevista, me comenta la periodista que había sido el mismo doctor y la verdad es que quedé impactada. Yo ahora puedo decir que doy gracias a Dios que estoy viva. Y tú dices, entré en una depresión. ¿Qué crees que te gatilló esa depresión, la desidia, como esa sensación de abandono que tuviste postoperatorio? Sí, la verdad es que sí. Fue como un cúmulo de todo, porque si bien, claro, yo despierto de la cirugía, el TENS, paramédico que estaba en ese momento, me mira y me dice, cálmate, te voy a tirar a tu habitación. O sea, ni siquiera cumplieron como el protocolo a seguir. De ver que mis signos vitales estuvieran bien, de tomarme un control, nada, o sea, ellos llegaron, me tiraron, después el doctor, no supe más de él,
De hecho, yo empecé como a presentar ciertas como patologías en mi cuerpo y yo le decía, doctor, mire, me pasa esto. El doctor simplemente no le importaba, o sea, no respondía a su WhatsApp cuando podía y nada más. Bueno, es tremendo lo que tú nos dices, Joyce, y es muy útil poder escuchar un testimonio, porque así como el tuyo, siguen llegando otros a través de nuestras redes. Mira, por ejemplo, Carolina Medina dice: mi mamá hace pocos meses estuvo a punto de morir por un paro cardiorrespiratorio por un procedimiento similar en la clínica Almirante Pastén. Una pena por su familia, justicia. Tenemos otro testimonio también que dice: buenos días, mi nombre es Alejandra, tengo 39 años, me operé de una abdominoplastía, liposucción en esa clínica Almirante Pastén el año 2019 con el doctor Pardo. Fui confiada ya que él antes operaba en otra clínica, pero allá él arrendó un pabellón. Al entrar a operarme me percaté que tenían poca luz para ahorrar. Llegué a la pieza, pone así entre comillas, que en realidad era un box separado por cortinas donde cabía una cama solamente. En la operación sentí como me cortaban y me dio un paro. Y al despertar y querer levantarme no había agua en el edificio. Me dieron de alta en el día siguiente porque estaba muy mal y me quedó horrible la cirugía. La misma clínica, pero con otro doctor, es el testimonio que nos llega acá. Siguen llegando, mira, llegan y llegan más. Qué importante, uno entiende que Joyce no hizo la denuncia o no lo escribió en esta página que tú llegaste a Operaciones Chile, pero qué importante poder decirlo, qué importante hacer la denuncia, porque quizás también a las personas que nos están viendo, ustedes pueden salvar vidas. Yo no sé si nos quieres contar, Joyce, ¿cuánto te costó a ti el procedimiento? La verdad es que, bueno, el doctor en la clínica que trabajaba, no sé si actualmente está, habían tirado una promoción aproximado de 3 millones y tanto. Y obviamente igual uno tenía que seguir subiendo porque tienes que comprarte las fajas y todas las cosas que necesitas para la operación. En total gasté como 4 millones y tanto. Pero como te digo, estoy súper choqueada, muy choqueada de verdad. Yo creo que la intuición que en ese momento, por ejemplo, mi madre me dio y me decía, hija, no lo hagas, tenía razón y de verdad estoy agradecida que hoy en día estoy con mi familia. Porque incluso yo le dije al doctor cuando él me empezó a marcar el cuerpo, yo le dije, doctor, por favor, yo necesito volver a casa. Aparte que yo tengo una bebé muy chiquitita y una hija de 12 años, entonces era importante que tenía que volver a mi casa, tenía que volver con mi familia. Lo bueno es que se logró, Joyce. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el Buenos Días a Todos. Te mandamos un abrazo grande a ti y a tu familia. Igual, muchas gracias. Sí. Chao, chao. 9:30 de la mañana. Doctor, para ir cerrando, quiero que nos dé algún consejo, porque, a ver, una pequeña reflexión. Yo entiendo que la gente de pronto tiene un anhelo, un sueño de que eso que no puedes bajar ni con dieta, ni con gimnasio, ni con nada, la cirugía, la ciencia hoy día nos permite hacerlo, porque la tecnología médica ha permitido estos desarrollos. Precioso. Más allá que la juventud y los cánones de belleza sean efímeros y sean muy culturales, vean la película La Sustancia, que les puede guiar, no sé si la ha visto ya, para hacer esa discusión, es una realidad. Ya que es una realidad, ¿qué reflexión usted como médico le puede dar a la gente que nos está viendo ahora y que ha pensado someterse a algún tipo de estas cirugías estéticas o de otro, porque aquí el temor rebasa a cualquier tipo de intervención? Okay. Yo esencialmente le diría a las personas que piensan en un procedimiento quirúrgico para mejorar algo en su cuerpo, lo primero es que se enfrenten al doctor que les va a operar o que les ofrece el procedimiento, más que empezar a investigar, que eso es parte del asunto hoy en día. Lo hemos conversado, tienes la página de la Superintendencia de Salud, prestadores individuales, ustedes ponen el nombre del doctor en la viñeta que sale ahí y les va a decir exactamente si es médico en Chile, qué certificaciones tiene, si tiene especialidad en cirugía general, si tiene especialidad en cirugía plástica u otro tipo de cosas. Pero recuerden que como paciente tienen el derecho a preguntar y las cosas que siempre tienen que preguntar es, ¿qué riesgos tengo, doctor? ¿Puedo tener una complicación grave? ¿Puedo morirme en esta cirugía? ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo que me dicen que puedo hacer la cirugía con seguridad? Ese tipo de preguntas tiene que hacerlas. Pregúntese, doctor. Para eso le paga la consulta, para que le aclare sus dudas. Tiene que ver un especialista. Busque médicos certificados, especialistas certificados en cirugía plástica. Es más seguro.
No te puede garantizar nada al 100%, pero de todas maneras es más seguro. Claro, además estamos en la época, yo me imagino, pic de cirugías previo al verano, cuando la gente se muestra más su cuerpo con los trajes de baño, entonces yo me imagino que este es el boom, con mayor razón ese consejo es muy atingente, doctor, muchas gracias. Y por supuesto, capitán Óscar Valdés, lo mismo para usted, ¿qué recomendaciones le da a la ciudadanía? Bueno, mira, principalmente ante cualquier hecho o situación que revista alguna clase de sospecha o duda, es importante, como bien señalaron recién, que se hagan las denuncias correspondientes, tanto a la Seremi como de igual manera eventualmente ante el Ministerio Público o de igual forma ante Carabineros. Lo principal ante estas clases de situaciones es intentar prevenirlos, evitarlos. Existe la libertad de las personas de querer someter su cuerpo a diferentes situaciones estéticas, sin duda alguna, pero claramente esto tiene que ser bajo ciertos parámetros de seguridad y garantizar que cada uno de estos procedimientos médicos sea de la manera más transparente posible y si es necesario que se inicien procesos investigativos, ya sea por parte, insisto, de la Seremi, que corresponde, o por otra parte del Ministerio Público, es sin duda alguna un buen inicio para que estos procedimientos se vayan transparentando y, como bien señaló el doctor aquí, ir fortaleciendo lo que es el sistema clínico médico de salud, particularmente de cirugía estética. Capitán Valdés y el doctor Claudio Tomás, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, gracias por acompañarnos en este segmento.